Hola, ¿cómo están? En este video les vamos a hablar sobre expresión oral escrita, como tema general el lenguaje y la comunicación. Vamos a empezar describiendo la naturaleza de la comunicación. El ser humano, por naturaleza, tiene la necesidad de interactuar con la sociedad, ya que nos permite hablar sobre nuestras cosas, informarnos sobre dicho tema e incluso hablar sobre algo que nos pasa. Es tan natural como respirar. En el campo de la medicina, la comunicación no solo debe servir de vehículo para obtener información que el médico necesita en el cumplimiento de sus funciones, debe emplearse también para que el paciente se sienta escuchado, para comprender enteramente el significado de su enfermedad y que se sienta copartícipe de su atención durante el proceso salud-enfermedad. Como segundo punto, vamos a ver la comunicación desde la visión constructiva. La comunicación es un proceso humano fundamental que preside y enmarca la vida del hombre, tanto en su construcción individual como social. El hacer comunicativo está en la base de la mayoría de las prácticas sociales y es el proceso que posibilita la vida de relación y sirve para que las personas se relacionen entre sí, transformándose mutuamente y transformando la realidad que los rodea. Seguidamente tenemos la comunicación y el lenguaje. La comunicación es más que hablar, es decir, busca transmitir el mensaje y que éste sea captado de una manera clara y concisa por el receptor. El medio de comunicación de los seres humanos es el lenguaje, es decir, un conjunto de signos estructurados que dan a entender una cosa, empleando sonidos, mímica, dibujos, señales, etc. Hoy en día se establece que la manera de mantener y mejorar los contactos humanos es la comunicación interpersonal, en donde el célebre Gabriel García Márquez señala que nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual, para explicarnos el poder que ha adquirido el lenguaje en nuestro tiempo. También tenemos la definición de la comunicación. La comunicación es el proceso a través del cual el ser humano transmite información. Esta información surge de las ideas, experiencias, inquietudes o sentimientos, entre otras, por lo general de manera consciente, voluntaria y libre, haciendo uso de un determinado sistema de signos. Tipos de comunicación. El funcionamiento de las sociedades humanas es posible gracias a la comunicación. Esta consiste en el intercambio de mensajes entre los individuos. Desde un punto de vista técnico, se entiende por comunicación el hecho que un determinado mensaje originado en el punto A llegue a otro punto determinado B, distante del anterior en el espacio o en el tiempo. La comunicación implica la transmisión de una determinada información. Existen dos diferentes tipos de comunicación, la comunicación activa y la comunicación pasiva. Comunicación activa. Es la comunicación orientada a la persuasión y la colaboración. Es una comunicación interactiva de doble dirección, capaz de escuchar y proporcionar a los usuarios aquello que buscan. La comunicación activa reemplaza el monólogo por el diálogo. El quién soy yo y esto es lo que hago por ¿qué buscas? Aquí tienes lo que yo sé y hago al respecto. Es una comunicación que persigue transmitir igualdad entre los interlocutores, horizontalidad, sensaciones que motiven a los usuarios a comunicar y relacionarse, favoreciendo la implicación, el aprendizaje y la modificación de actitudes y conductas. Comunicación pasiva. La comunicación pasiva se basa en conformidad y esperanzas de evitar la confrontación a toda costa. En este modo no hablamos mucho, se pregunta menos y hacemos realmente muy poco. La comunicación general no sería posible si no existiera el lenguaje. El lenguaje es el conjunto de medios que permiten al hombre expresar sus pensamientos, sentimientos y vivencias, siendo un instrumento de comunicación. La comunicación por medio del lenguaje puede hacerse fundamentalmente de dos formas, hablada y escrita. Hablada. En este tipo de lenguaje, las señales son producidas oralmente y recibidas por medio del oído. La voz como medio de comunicación es muy importante, ya que las ondas de la voz son capaces de conmover a toda una audiencia. Escrita. En este lenguaje se emplean signos gráficos que se perciben por la vista. Aparte de las letras que representan los sonidos, existen otros signos gráficos que sustituyen pausas,
entonaciones. La escritura permite afinar el mensaje y en consecuencia incrementa las posibilidades de estructurar un contenido. Origen del vocablo comunicación. La palabra comunicación proviene del latín communis, que significa común. De allí que comunicar significa transmitir ideas y pensamientos con el objetivo de ponerlos en común con otro. Elementos fundamentales de la comunicación. En la comunicación todos los elementos son importantes y absolutamente imprescindibles. Si cualquiera de ellos faltara, el proceso quedaría incompleto y la comunicación no se realizaría. En todo proceso de comunicación resulta necesario reconocer 8 elementos fundamentales. Emisor. Es quien emite el mensaje, puede ser o no una persona, constituye la fuente y el origen de lo que se pretende comunicar. Código. Se trata de un conjunto de signos que le permite al emisor transmitir el mensaje, de manera que el receptor pueda entenderlo. El mensaje. Lo primero que hay que tener para que pueda haber comunicación es ese algo que se desea transmitir. Canal. Elemento físico por donde el emisor transmite la información y que el receptor capta por los sentidos corporales. En general, los canales suelen clasificarse de acuerdo con el sentido que lo perciben. Así hablamos de canales visuales, canales auditivos y canales táctiles. Referente. Es el objeto real, hecho, fenómenos o procesos de la realidad al que se refiere el mensaje de la comunicación y que es percibido por el receptor al decodificar el mensaje que percibe el emisor. Marco referencial. El contexto sociocultural o sociolingüístico en el que se mueven los interlocutores. Receptor o perceptor. Es aquella persona a quien va dirigida la comunicación. El receptor realiza un proceso de inverso al del emisor, ya que descifra e interpreta los signos utilizados por el emisor. La retroalimentación. Significa ida y vuelta. Ese proceso mediante el cual se realiza un intercambio de datos, informaciones, hipótesis o teorías entre dos puntas diferentes. Este término puede así aplicarse tanto a situaciones sociales como también a situaciones científicas, tanto biológicas como técnicas. Sistema de comunicación humana. Es un proceso innato en el hombre, una necesidad básica, para la que venimos determinados biológicamente. Lenguaje oral. El medio fundamental de la comunicación humana es el lenguaje oral, la voz y el habla, que le permite al individuo expresar y comprender. La adquisición del lenguaje oral se concibe como el desarrollo de la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente, por medio de la conversación en la situación determinada y respecto al determinado contexto y espacio temporal. Lenguaje escrito. El lenguaje escrito es el uso de señales o símbolos para expresar las ideas humanas. La ortografía es una tecnología de comunicación históricamente creada y desarrollada por la sociedad humana. Básicamente consiste en el registro de marcas en un apoyo. Lenguaje humano. Es el sistema de símbolos vocales arbitrarios mediante el cual los miembros de una sociedad se comunican e interactúan entre sí. Se trata, en pocas palabras, del más eficiente sistema de comunicación del que los seres humanos disponen, ya que es el vínculo principal mediante el que se expresa tanto el significado como el pensamiento. Funciones del lenguaje. Primera, función emotiva o expresiva. El mensaje que emite el receptor hace referencia a lo cual siente su yo íntimo, predominando él sobre todos los demás factores que constituyen el proceso de comunicación. Ejemplo: ¡ay, qué dolor de cabeza! ¡Qué gusto de verte! Segundo, función connotativa o apelativa. El nombre connotativa deriva del latín cognatus, que significa inicio, en el que el receptor predomina sobre todos los otros factores de la comunicación, pues la comunicación está centrada en la persona del tú, de quien espera la realización de un acto o una respuesta. Ejemplo: Pedro, haga el favor de traer más café. ¿Trajiste la carta? Tercera, función referencial. El acto de la comunicación está centrado en el contexto, o sea, en el tema o asunto del cual se está haciendo referencia. Se utiliza oraciones declarativas, pudiendo ser afirmativas o negativas.
Ejemplo: el hombre es un animal racional. Cuarta, función metalingüística. Se centra en el código mismo de la lengua. Es el código el factor predominante. Ejemplo: Pedrito no sabe muchas palabras y le pregunta a su papá: ¿qué significa la palabra canalla? Quinta, función fática. Consiste en iniciar, interrumpir, continuar o finalizar la comunicación. Para este fin existen fórmulas de saludo, como buenos días, hola, ¿cómo estás? ¿Qué hubo? Fórmulas de despedida, adiós, hasta luego, nos vemos. Y fórmulas que se utilizan para interrumpir una comunicación y luego continuarla. Perdón, espera un momento. Como le decía, hablamos de. Sexta, función poética. Se utiliza preferentemente en la literatura. El acto de comunicación está centrado en el mensaje mismo, en su disposición y cómo éste se transmite. En los recursos expresivos utilizados están la rima y la aliteración. Ejemplos: bien vestido, bien recibido. Continuamos con los niveles de la comunicación. Dentro de ellos tenemos la intrapersonal. Este tipo de comunicación se refiere a la que alguien realiza consigo mismo. La comunicación es unilateral, porque el mensaje se envía desde y para uno mismo. Interpersonal. La comunicación fluye de un individuo a otro en entornos frente a frente, y esto se da entre dos o más individuos que intercambian mensajes a través de un canal. Grupal. Grupo es un conjunto de personas que interactúan entre sí, de modo que cada miembro del grupo recibe la influencia de cada una de las otras personas, a su vez influencia sobre ellas. Lenguaje, lengua y habla. Lenguaje: la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. Lengua: se concibe a la lengua como el sistema general de signos organizados cuya función principal es la comunicación. Habla: es el acto por el cual el hablante, ya sea a través de la fonación, es decir, la emisión de sonidos, o de la escritura, utiliza la lengua para establecer un acto de comunicación. Uso de la lengua. El uso de la lengua se hace referencia al empleo de ésta en tanto a la práctica social, destacando de este modo la que se concibe como su función fundamental, que es la comunicación. El uso de la lengua en lingüística se da por una perspectiva formal y una perspectiva funcional. La perspectiva formal, propugnada por el estructuralismo, y el generativismo, cuyo objeto de estudio es la descripción de la lengua como un sistema autónomo, abstracto o virtual. De todos modos, cabe precisar que tanto el estructuralismo como el generativismo hacen mención al uso de la lengua, aunque sin considerarlo objeto de estudio. Así, desde el estructuralismo se acuñó el término habla, y desde el generativismo se habló de actuación en contraste con competencia, entendida exclusivamente como competencia lingüística. Perspectiva funcional, cuyo objeto de estudio es el uso de la lengua en contexto, en situaciones reales de comunicación. Desde dicha perspectiva, se considera que el uso de la lengua va más allá del empleo correcto del código lingüístico, pues supone tener competencia comunicativa y no solo competencia lingüística. Por otro lado, se entiende que comunicar no puede limitarse a transmitir información, sino que es un proceso interactivo, mucho más complejo, que incluye la continua interpretación por parte del destinatario de la intención comunicativa del emisor, expresada explícita o implícitamente. Comunicación lingüística es la que se realiza por medio de la palabra. Esta forma de comunicación es exclusiva de los seres humanos, ya que el código más completo es la comunicación. Comunicación no lingüística. Los gestos, sonidos y señales constituyen este tipo de códigos. Los mensajes pueden clasificarse en expresivos, informativos y apelativos.